Hello, how's it going? Great, thank you. Excellent. Me alegra estar aquí nuevamente con todos. Y bueno, recordemos la clase pasada. ¿Quién me puede decir lo que estudiamos en la clase pasada? ¿Ok? We learn yes, no, questions and WH questions. En WH questions. What else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? También aprendimos people activities, actividades comunes que realizan las personas. Excelente, ya lo dijeron ustedes. Eso aprendimos en la clase pasada. Hoy vamos a repasar algunas actividades frecuentes, frequent activities, y también adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. ¿Ok? Empecemos. Frequency adverbs or adverbs of frequency son lo mismo. Frequency adverbs or adverbs of frequency. We use adverbs of frequency to say how often we do something. Usamos los adverbios de frecuencia para decir con qué frecuencia hacemos algo. Adverbs of frequency are often used with the present simple. Usualmente los adverbios de frecuencia los utilizamos con el presente simple, simple present. ¿Por qué? Porque el simple present es para hablar sobre actividades comunes que se realizan a diario. Ok, adverbs of frequency, tenemos un listado de adverbios. Empecemos por el primero, always. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. ¿Ok? Always, 100%. Cuando yo digo always, es siempre, siempre, 100%. Usually, 90%, un 90%. Normally, 80%, un 80%. Cuando decimos often o frequently, es un 70%. Sometimes es el 50%. Sometimes significa a veces, el 50%. Occasionally, 30%, 30%. Seldom, 10%. Seldom significa raras veces. Para ustedes que les gusta anotar, seldom significa raras veces. Es el 10% en la escala. Hardly ever and rarely también significan raras veces. Son el 5%. And never, 0%. Never, cuando digo never, nunca, es algo que no se realiza del todo, 0%. For example, I always study after class. Yo siempre estudio después de clase. I always study after class. Es un 100% porque lo hago diario. Always. I usually walk to work. ¿Qué significa walk? Recordemos, walk significa caminar. I normally get good marks. Normalmente obtengo buenas notas. Normalmente, ¿cuál es el rango? 80%. Casi siempre. I often read in bed at night. Yo a menudo leo en cama por la noche. Hay personas que nos gusta leer cuando estamos durmiendo, cuando estamos en la cama. Otros en el sofá y otros en el parque, en diferentes lugares. Often es el 70%. ¿Ok? I sometimes sing in the shower. A veces canto en la ducha. A veces, sometimes. El 50% habíamos dicho. I occasionally go to bed late. Ocasionalmente me acuesto tarde. I seldom put salt on my food. Raras veces le pongo sal a mi comida. I hardly ever get angry. Raras veces me enojo. I hardly ever get angry.
Y por último, vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Vegetarians never eat meat. Ok, pero ¿cuál es la posición de los adverbios de frecuencia en una oración? Ok, esta es la posición. Subject, adverb, frequency adverb, and the main verb. Tenemos que tener un sujeto, el adverbio de frecuencia en segundo lugar y el verbo principal. For example, voy a escribir un ejemplo bonito. I sometimes visit my uncle in Esteli. Tengo mi sujeto, subject. ¿Esto qué sería? Frequency adverb. Y luego, main verb. El verbo principal. Lo demás se le llama complemento. Esta es la posición. El adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. ¿Ok? Otro ejemplo. I hardly ever eat sardine. A ver, rapidito, ¿qué sería lo primero? Reacción, reacción, reacción. ¿Qué sería lo primero? Sujeto, ok. Subject. Segundo. Frequency adverb. Tercero. Este sería main verb, el verbo principal. Lo demás le denominamos complemento. Ok, un ejemplo más. My sisters en plural usually go to the beach. Mis hermanas usualmente van a la playa. Ese es el orden. My sisters sería número 1. El adverbio de frecuencia va en segunda posición, excepto cuando tenemos el verbo be. ¿Cuál es el verbo be? Am, is, are. Si tengo una oración con el verbo be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo be. Por ejemplo, he is always happy. Él siempre está contento. He is always happy. Aquí tengo el verbo be, miren. ¿Y dónde tengo el adverbio de frecuencia? ¿En segunda o tercera posición? Segunda. ¿Perdón? ¿Dónde está el adverbio de frecuencia en esta oración? ¿En la segunda posición o en la tercera? Ah, ¿por qué? Porque tengo verbo be. Entonces el adverbio de frecuencia va en la tercera posición. 1, 2, 3. Cuando tengo otros verbos que no son el verbo be, que no son am, is, are, entonces el adverbio de frecuencia va en la segunda posición. 1, 2. 1, 2. Y el número 3 sería el verbo. ¿Ok? Aquí está lo que estoy diciendo. Adverbs of frequency, if the verb is not to be, si el verbo no es be, por ejemplo, otro verbo, play, walk, run, etc., the adverb of frequency goes before the verb. El adverbio de frecuencia va antes del verbo, miren. Aquí está en los ejemplos. Va antes. For example, Mary always plays in the yard. María siempre juega en el patio, in the yard. The girls never go to the movies. Okay? The girls never go to the movies. Las chicas nunca van al cine. Okay? Do you understand? Do you understand? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Fácil. Okay?
Okay, everyone, look at the board. We have some frequent activities. Frequent activities that people usually do, normally do, or sometimes do, or never do. We have different frequencies. Tenemos diferentes frecuencias. For example, por ejemplo, go shopping, ir de compras. In my personal case, I sometimes go shopping. ¿Cuál es mi frecuencia? A veces, sometimes. Y lo pongo en segunda posición de acuerdo a la explicación anterior. Ok, pronunciemos. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Play video games. Play video games. Play video games. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Drink milk. Drink milk. Drink milk. Go to the gym. Go to the gym. Go to the gym. Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Más alto, más alto. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Eat seafood. Eat seafood. Eat seafood. Play basketball. Play basketball. Play basketball. Do yoga. Do yoga. Do yoga. Ok, ahora tomen nota en su cuaderno sobre las actividades y a la par de cada actividad me le ponen la frecuencia, el adverbio de frecuencia de acuerdo al caso personal. Por ejemplo, go shopping. ¿Qué tan frecuente van de compras? Si nunca van de compras, me ponen a la par never. Play video games. Si casi siempre juegan Nintendo, entonces me le ponen always. Y así sucesivamente. Ok, trabajemos. Okay. Now, let me ask you some questions. Ahora voy a preguntarle a 3 estudiantes sobre sus actividades usando algo que ya estudiamos. How often. Utilizando how often. How often significa con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia? For example, how often do you eat seafood? Eat seafood. ¿Con qué frecuencia comes mariscos? Eso dice la pregunta. Pero yo voy a hacer 3 preguntas diferentes. Ok, veamos quién es el primero. Ok, you. How often do you ride a bike? I seldom ride a bike. Good. I seldom. Yo raras veces. Recordemos que seldom es con muy poca frecuencia. Seldom. Okay, let me see. Okay, you. How often do you do yoga? I never do yoga. I never do yoga. 0%. Nunca. Jamás. Okay, hagamos una tercera pregunta. How often do you go to the movies? I sometimes go to the movie. Okay, I sometimes go to the movies. A veces voy al cine. 50%. A veces podemos responder solo con el adverbio. Si yo digo, por ejemplo, how often do you go to the movies? Podemos responder
sometimes, never, never, always. Pero para practicar nuestra estructura que expliqué al comienzo, seguimos un orden. Subject, frequency adverb, and main verb. Sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo. Ok. Okay, our next activity is about me. I have 3 sentences on the board about some activities that I do, but we have to find out if these sentences are true or false. En la pizarra hay 3 oraciones sobre mi persona. Vamos a identificar cuáles son verdaderas y cuáles falsas. 2 de ellas son verdaderas y una es falsa. ¿Cómo se dice verdadero? True. ¿Cómo se dice falso? False. Excelente. Entonces yo voy a leer una por una y ustedes me van diciendo qué es. Empecemos. I never go swimming. Yo nunca voy a nadar. Is it true or false? ¿Qué creen? True or false? False. Okay. I sometimes go to the gym when I have time. A veces voy al gimnasio cuando tengo tiempo. True or false? ¿Qué creen? False. I normally go to the cinema in my free time. Normalmente voy al cine en mi tiempo libre. True or false? Bueno. La primera, I never go swimming. ¿Qué será? This is false. Obviamente las 2 siguientes son true, son verdaderas, porque solamente había una. Esta actividad se llama 2 verdades y una mentira. Ya descubrimos la mentira y cuáles son las 2 verdaderas. Ahora ustedes van a escribir sus 3 oraciones, una mentira, 2 verdaderas. Luego se van a poner en pie y van a compartir con otros compañeros sus oraciones y buscar cuál es la mentira. ¿Ok? Usando adverbios de frecuencia, recuerden. Trabajemos. Remember to use frequency adverbs. Recuerden usar adverbios de frecuencia. Ese es nuestro tema. Recuerden la posición donde se ubica en la oración el adverbio de frecuencia. All right, stand up, stand up. Ahora pongámonos de pie. Vamos donde otros compañeros, leen su oración, comparten sus oraciones y busquen cuál es la falsa. Action. Diferentes compañeros, diferentes compañeros. Well, this is your homework for next class. Aquí está su tarea para la clase siguiente. Van a ordenar todas las oraciones de acuerdo a la estructura que practicamos hoy. Recuerden la posición de los adverbios de frecuencia. Segunda posición, esa es la posición. Número 2,
Si tenemos verbo be, el adverbio de frecuencia va en tercera posición. ¿Ok? Anoten las oraciones, las ordenan y esa es su tarea. Well, class, we have finished. This is it for today and see you next time. Eso fue todo por hoy y los espero la próxima. Thank you. Goodbye. See you.